La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo todo para todos. Ya es hora de que se restablezca la antigua sabiduría. La mujer salvaje, porque estas dos palabras en concreto, mujer y salvaje, son las que crean el llamar o tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. Cómo nuestras heridas espirituales nos afectan como mujer y nos afectan a encontrar y a conectar con esa mujer salvaje que tenemos dentro. Estoy leyendo el libro de Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola y me parece un libro que toda mujer debería de leer. No sé por qué lo había estado reprimiendo tanto este libro, solamente por el simple hecho de que es largo. Es un libro que te dan ganas de leer más y más. Me encanta cómo escribe y cómo describe lo que siente, lo que observa y lo que ve Clarissa. Me encanta su forma de escritura y este libro conecta mucho con las heridas espirituales de la mujer. La herida espiritual es un sufrimiento que afecta el sentido de quién eres, qué significado tiene tu vida y la relación que tienes contigo mismo y con lo que consideras que es trascendental o algo bello para ti. Estas heridas espirituales se presentan en nuestra vida en forma de cuando intentamos vivir por tratar de complacer a los demás, aprender a reprimir nuestra intuición o no saber interpretar las señales cuando se nos presentan, no seguir nuestra intuición o no escucharla, cuando nos desconectamos de nuestra creatividad y de los deseos auténticos. Cuando la mujer siente que siempre debe de agradarle a los demás, que tiene que ser una persona que siempre es amable, obediente y que se tiene que sacrificar por los demás. Cuando tenemos una desconexión con nuestros ciclos como mujer, con nuestro cuerpo, cuando perdemos esa desconexión con la naturaleza, cuando no notamos las cosas, los cambios y cuando perdemos el contacto con esta fuerza interior, nuestra naturaleza salvaje. Lo que he alcanzado a leer me parece algo muy interesante porque muchas veces todas estas desconexiones igual vienen arraigadas de la educación de nuestras madres, de sus madres y de todo lo que el sistema, el mundo hecho para hombres nos ha hecho cerrarnos y nos ha hecho limitarnos. Y esta es la educación que nosotras recibimos al estar siempre obedientes, de no reír a carcajadas, de no usar la ropa que queremos, de no hacer esto porque se ve mal. Y nos van metiendo el miedo a expresarnos, a sentirnos, a ser libres, ¿sabes? En este video quiero tocar muchas cosas. Quiero hablarte de cómo en mi vida se ha presentado esta herida espiritual, de qué es lo que he estado haciendo, de cómo poder conectar más con nosotras mismas. Y también quiero tocar algunos puntos que Clarissa toca en su libro que me parecen sumamente importantes e interesantes. Toda esta conexión con nosotras mismas y con nuestra naturaleza salvaje, Clarissa menciona algo muy importante. Cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos interior y exterior. Esto es algo que estoy viviendo justamente en este momento porque siento que este mundo actual está lleno de tantas distracciones que nos evitan conectar con esa naturaleza interior y exterior, que nos evita pues crear, que nos agota, que nos hace sentir cansadas. Para mí me parece muy importante esto de poder tener rituales como mujer y creo que eso es algo que mantiene mucho la conexión con nosotras y también con nuestras nosotras del pasado, ¿sabes? Y me refiero a las mujeres del pasado. Las mujeres desde hace mucho tiempo siempre han tratado de tener un espacio solamente para ellas mismas. Un espacio, ya sea una habitación, como lo menciona Virginia Woolf, también rituales donde solamente
son permitidas mujeres donde nos podemos expresar, donde compartimos ideas, pensamientos y nos dejamos ser. También en el pasado, mujeres que se reunían secretamente a leer poemas entre ellas en sótanos, literalmente, a leer también, muchas comunidades de mujeres, y siempre eso es lo que hemos tratado de crear, comunidades, y creo que eso es algo que también mantiene esa conexión de nuestra naturaleza salvaje, porque además de un trabajo interior de nosotras poder conectar y con nosotras mismas, también forjar una relación, una comunidad con otras mujeres, porque la combinación y el conjunto de nuestra vibra, de nuestra energía, nos ayuda a reforzar esos puntos donde no hemos abierto tanto los ojos para poder pues llevar esta naturaleza salvaje a su máximo. Creo que encontrar una comunidad de mujeres es una base muy bella que te ayuda a sostenerte también en este mundo tan caótico que nos cierra las puertas, que nos quiere mantener calladitas, que nos quiere mantener débiles. A lo largo del descubrimiento de mí misma, de conocerme más, me he dado cuenta también de muchas cosas que yo reprimía y que yo llegaba a pensar justamente por el sistema de educación que tuve, el sistema donde yo crecí, que es un sistema creado para hombres. Lo más importante de todo esto es conocer también la forma en la que actuamos y también por qué pensamos esto, ¿sabes? Es una forma de conocer de por qué tengo estos pensamientos. Algo que yo noté sobre mí es que no me gustaba cocinar. La verdad era una acción que odiaba. No me gustaba cocinar y siempre dije que no iba a aprender a cocinar. De hecho, era una persona yo que comía, pero comía las cosas por separado. O sea, nunca llegué a hacer como una combinación como real o muy conectada con los alimentos. Yo comía así el jitomate, pues crudo, separado, normal. Tal vez cocinado sí, pero el jitomate, después la zanahoria, la carne, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, pero nunca llegué como a hacer una preparación muy elaborada, precisamente porque yo crecí en un ambiente donde todo esto era hecho para el hombre, ¿sabes? Alimentar para el hombre, no cocinas para ti, cocinas para complacer al hombre, cocinas para que el hombre tenga energía para trabajar. ¿Y nosotras? Yo crecí en una cocina donde las mujeres solamente estaban cocinando y los hombres estaban esperando ser alimentados, ¿sabes? Crecí en este ambiente donde el hombre decía, esto sabe mal, hazlo de nuevo, donde la comida no era una forma de agradecimiento, de decir gracias, de saber que esta conexión de los alimentos contigo es un proceso de tener energía para llevar a cabo todas tus actividades. Todo esto yo no crecí como con esta idea, ¿sabes? Con esta conexión con los alimentos, con una conexión más espiritual hacia ellos. Yo recuerdo a mi abuelita diciéndome, tienes que aprender a cocinar porque si no nadie te va a querer, no te vas a poder casar, tienes que aprender a cocinar. Nunca fue un aprende a cocinar para conocer tus raíces, para alimentarte, para conocer la belleza de los alimentos, de la combinación de ellos, de cómo puedes conocer una cultura a través de los alimentos, de cómo puedes transmitir amor a través de los alimentos. No la culpo, sino más que nada es darme cuenta de todo esto, porque creo que al seguir este patrón y no darte cuenta es lo que nosotras vamos a transmitir a las otras mujeres que vienen detrás de nosotras, ¿sabes? Era un rechazo constantemente al cocinar, ¿sabes? Porque yo no quería servirle al hombre. Y en esto también es algo que me estoy llevando a mí misma. ¿Por qué? Porque no estoy siendo capaz de alimentarme a mí misma, de conocer más cosas, precisamente por este pensamiento arraigado, ¿no? Pero justamente tener esta conexión contigo misma, con la naturaleza y con tu yo salvaje es lo que va a evitar a que esto poco a poco se meta en ti, ¿sabes? Y que todo esto lo puedas tú expresar y externar de otras formas y establecer esa reconexión, porque esa mujer salvaje existe en todas nosotras, solamente es restablecer esta conexión. Eso es algo que también Clarissa menciona en su libro y te lo quiero contar. Ella dice, hasta la mujer más reprimida tiene una vida secreta con pensamientos y sentimientos secretos, lujuriosos y salvajes
es decir, naturales. La mujer salvaje es la salud de todas las mujeres. Sin ella, la psicología femenina carece de sentido. La mujer salvaje es la mujer prototípica. Cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea la época, cualquiera que sea la política, ella no cambia. Cambian sus ciclos, cambian sus representaciones simbólicas, pero en esencia, ella no cambia. Todo esto está en nosotras y me parece muy importante saber cómo establecer esa reconexión con nosotras mismas. Y es aquí donde entran los rituales. ¿Qué rituales podemos hacer para reconectar con nosotras y con nuestra mujer salvaje que llevamos dentro, ¿sabes? Los rituales son acciones que van a tener un significado espiritual, simbólico y también con intención. Hay algunas cosas que Clarissa menciona y también algunas que yo hago y que he estado haciendo. Uno de los principales es escribir. Escribir en el formato que tú quieras, ensayos, poemas, cuentos, historias, críticas, lo que tú quieras escribir, pero que lo escribas, que escribas tu voz como mujer, tu experiencia como mujer, lo que observas, lo que sientes, tus emociones, qué deseas realmente, qué cosas has estado reprimiendo, qué es lo que notas en ti, qué estás dejando ir en tu vida, qué estás recibiendo, todo eso, anótalo. La escritura siempre va a ser la mejor forma de escuchar tu voz interior. Una de las mejores formas y más bellas de conectar con todo esto es con el canto y con la música. No es conectar con esta forma de ser perfecta, sino de conectar con esta forma de la experiencia, de sentir, de sacarlo, ¿sabes? Creo que muchas veces no cantamos porque decimos, es que canto feo, o no sé, te dicen, ay, es que cantas muy feo, no cantes. Canta, déjalo sentir, déjalo salir, toca. Algo que te voy a recomendar muchísimo son instrumentos intuitivos. Yo tengo este, que es el kalimba. Me encanta el kalimba. Es un instrumento muy intuitivo de África. Conecta con esa música, conecta con las vibraciones. Despertar eso de sentir las vibraciones es algo muy importante. Cuando tocas, siente tu voz. La música siempre ha sido una herramienta para hacernos sentir, ¿sabes? Hacernos sentir ya sea la emoción que sea, por el tipo de música que sea, pero es algo que nos hace sentir, ¿sabes? Y este tipo de instrumentos son muy bellos para empezar a despertar, ¿sabes? La flauta también. Hay otros instrumentos muy bellos, intuitivos, que puedes experimentar. El tambor, ¿sabes? Uno de los más importantes y de todo es el movimiento. Todo lo que nos acompaña está en constante movimiento. Pero aquí lo más importante es tú estar en movimiento. Cómo te mueves, cómo te dejas ir, cómo te dejas sentir. No necesitas ser buena para danzar y sentir y dejar fluir tu cuerpo, ¿sabes? Creo que esto es una práctica que te recomiendo. Te voy a dejar una playlist muy bella con estos sonidos tan intuitivos, tan bellos para hacerte sentir y sentir tu cuerpo. Deja ir. Deja ir esa rigidez. Puedes empezar contigo misma en tu cuarto, sola, poniendo esta música. Puedes observarte, que es muy bello observarte viéndote bailar, porque es algo que dices, luego hay movimientos que te salen y que dices, jamás pensé que podría bailar así, ¿sabes? Y es bellísimo. Entonces no dejes pasar esa oportunidad de verte bailar, de sentir la música y tú experimentar el movimiento a tu ritmo. Permite que tu cuerpo se exprese, puedes también cerrar los ojos. El otro es hacer grounding. O sea, pasar tiempo con la naturaleza. Camina descalza, toca los árboles. La otra vez vi como un video donde decía que hay que también darle caricias a las plantas, a los árboles, a la tierra, a todo. Entonces acaricia la naturaleza, ¿sabes? Es muy bello tocar, sentir las texturas, conectar, poner tus manos, cerrar los ojos, respirar y sentir esa energía que estás pasando
tú al árbol y el árbol a ti. Observa la luna también, observa las fases y cómo también los ciclos pueden afectar también a tu estado emocional, o también por qué puede haber estos patrones, ¿sabes? Con la naturaleza podemos saber muchas cosas que estaban escondidas. Nos puede ayudar a ver muchas cosas que no éramos capaces de ver si la naturaleza no existiera, ¿sabes? También algo muy bello es tener compañía de la naturaleza, es decir, ve a escribir con la naturaleza. Puedes ir a hacer journaling, no sé, a un parque, a un bosque. Puedes acompañarte a otras mujeres también para ir a hacer estas actividades, a tocar música ahí, danzar juntas con la naturaleza, ¿sabes? Es algo muy bello también. Que somos seres que nacimos entre la naturaleza, ¿sabes? Entonces hay que reconectar con eso. Somos seres que vivíamos entre árboles, que vivíamos entre tierra. Una muy importante que te he estado mencionando a lo largo de este video es pues tener comunidades de mujeres, ¿sabes? Entre nosotras podemos armar comunidades. Que no te dé vergüenza no conocer a nadie. También atrévete a conocer a otras perspectivas de otras mujeres. Si tienes la oportunidad de conocer mujeres de otras culturas, hazlo. Porque te digo, esta conexión es internacional. Somos mujeres, no importa el idioma que hablemos, no importa dónde crecimos, no importa todo lo que tengamos detrás, pero siempre va a existir esa conexión de ser mujer y de ser libre, de querer ser libre, de poder ser libres a la hora de expresarnos y de ser nosotras. Entonces, conoce mujeres, haz y comparte con ellas, no necesariamente para hacer rituales, por ejemplo, a los que yo he ido de rituales de luna llena, puede ser también clubs de lectura, de journaling, de correr incluso, de hacer picnics, lo que tú quieras, pero crea una comunidad de mujeres. Y eso es muy importante, creo que ahora más que nada es muy importante crear como mujeres comunidades, no separarnos cada vez más, sino juntarnos. Todo esto es para juntarnos, para conectar nuestras energías. Es lo que le decía a una persona que conocí. Cuando hacemos todo esto, nuestra vibra es más fuerte, nuestra energía es más grande. Y cuando juntamos tanta energía buena y fuerte, es más fácil que nosotras podamos ver más posibilidades, más cosas, seamos más creativas, ¿sabes? Que tomemos inspiración también en otras mujeres es algo bellísimo. Entonces no hay que alejarnos a esa oportunidad, pero siempre hay que dar pasos para conocer más allá del valle, ¿sabes? También contar historias. Contar historias. Creo que esto de contar historias, de contar relatos, leyendas, se está perdiendo un poco, ¿no? Hay que seguir contando historias y también inventar historias, ¿sabes? Inventar historias muy bellas y también que sean pasadas de forma oral. Clarissa en su libro menciona mucho sobre esto porque de hecho el libro tiene mucho enfoque en esta parte. No lo he terminado de leer como te comento, pero ella considera que los cuentos y los mitos alimentan el alma. Algo muy bello de hacer es escuchar relatos de mujeres mayores. Como te digo, aprende sobre ellas. Creo que es la mejor forma también de aprender y de absorber lo que han vivido y también poder nosotras observar cosas y patrones que podemos romper nosotras como generación pues más abajo a la de ellas, y escuchar a mujeres contándonos sus historias, lo que han vivido, lo que han pasado, es algo que como mujeres nos fortalece y también hace que sus historias no se olviden. También conectar con esta parte artística. Las mujeres todas somos artistas, todas llevamos esta artista dentro, solo déjalo ser, agarra un Canva, como te digo, nada tiene que ser perfecto, agarra un Canva, pinturas, pinta, haz lo que tú quieras, crea. Yo veo la creatividad de cada mujer como una llama aquí dentro de nosotras, ¿sabes? Una llama que es como de vela, ¿sabes? Que cada vez que tú creas algo, esa llama de vela es fuerte, ¿sabes? Como que es como más intensa. Pero cada vez que dejamos de crear, cada vez que nos olvidamos de eso, se va extinguiendo poco a poco. No dejes que esa vela se extinga, no dejes que esa llama
deje de existir. Manténla fuerte. La creación es una forma de diálogo con la propia psique. Y también hacer tus pequeños rituales que creas tú misma. Todos los fines de semana voy a hacer esto, ¿sabes? Crear tus propios rituales que solo sean para ti, donde tú puedas tener ese momento contigo misma, donde te sientas libre, donde te sientas cómoda con el tiempo de ser, ¿sabes? Es algo que nos mantiene en constante conexión con nosotras del pasado y con las de hoy, ¿sabes? Los rituales no pueden morir, no pueden olvidarse, entonces sigámoslos haciendo. No dejemos que nuestras heridas espirituales del pasado y del sistema nos apaguen como mujeres, que nos apaguen toda esta llama, toda esta mujer salvaje que llevamos dentro. Te quiero leer algo que Clarissa menciona en su libro, que dice: la comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje no es una religión, sino una práctica, es una psicología en su sentido más auténtico. Dice: alma, ologi o logos, conocimiento del alma. Sin ella las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurre en un tedio semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella olvidan por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella se quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Te recomiendo que leas este libro, está precioso. Todo lo que llevo es un libro muy bello. De verdad agradezco que este libro exista, sinceramente. Muy bello y que te recomiendo. Y pues nada, hay que establecer esa reconexión tan bella que tenemos con nuestro yo salvaje, con la mujer salvaje. No cedamos la propia vida creativa a los demás. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, de blanco al negro. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible.